Empezamos, una vez más saludándolos con los buenos días. Buenos días. Y los chicos pasarán a su clase. En el Proverbios capítulo 3 nos vamos a ubicar en los primeros 9 versículos. Nosotros leímos los 18 para que la idea no quedara tan en el aire, pero vamos a usar los primeros 9 y de ellos nos vamos a concentrar más que todo en 3. Proverbios 3. Allá hay sillas. Hay sillas. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y ya hablábamos en estos días, hermanos, que si olvidamos la ley de Dios, ¿se acuerdan lo que va a pasar, verdad? Él se olvidará de nuestros hijos. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Y nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este versículo es muy importante, hermanos. Ahorita lo detallamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios los bendiga, hermanos, a través de su palabra. Miren esa última expresión donde dice el 6, Él enderezará tus veredas. Nuestras veredas, nuestros caminos, casi que todos los días, si usted se pudiera poner a examinarlos, va a encontrar cosas torcidas, ¿sí? Cosas en las que definitivamente y con toda sinceridad no van en la dirección correcta, ¿sí? Esta expresión del versículo 6 donde dice, y Él enderezará todas tus veredas, nos lleva a empezar meditando un punto. ¿Qué tan torcidas están siendo en este momento mis andanzas? ¿Sí? ¿O qué tan derechas? ¿Sabe por qué? Por lo que dice el 7. Porque el 7 está manifestando algo que te pasa a ti y me pasa a mí de vez en cuando. Uno cree sabérselas todas. Uno cree que como está bien, y casi siempre el juicio que uno hace de uno mismo es el más correcto. Cosa contraria cuando hacemos juicios de los demás, ¿no? Siempre los demás están un poquito debajo del nivel nuestro. Entonces el Señor nos está invitando a un dato grandioso para empezar a meditarlo en nosotros. Ahí, ¿tiene Dios que enderezar algo de vereda en mí? Ahí vamos a empezar a meditar. ¿Tiene algo Él que empezar a darle una verdadera dirección? Parece ser que sí. Si es así, vamos a meditarlo a partir de lo siguiente. Mire el versículo 6, en la primera parte, reconócelo en todos tus caminos. Para llegar a esta frase, es necesario que usted tenga en cuenta lo siguiente. Atención. Nada, si usted cree lo contrario, pida al Señor que lo ayude. Nada de lo que usted tiene es suyo. ¿Cierto? Por mucho que usted se haya esforzado, se haya matado y haya logrado cosas, eso no es suyo. Nada de lo que usted hace, lo hace porque usted es capaz. Si usted y yo empezamos a mirar eso ahí, ya empezamos a mirar que
en muchas ocasiones y en muchos aspectos no lo reconocimos, ¿cierto? A veces creímos en nosotros, en nuestra propia opinión, en nuestra propia capacidad, y en ese orden de ideas, atención, muchas veces hicimos cosas sin tenerlo en cuenta a Él. Yo creo, no estoy convencido, yo creo que le ha pasado alguna vez que usted se levantó un día a vivir su día y se le olvidó que tenía que encomendarle ese día a Dios. Yo creo que algún día usted hizo un negocio, creo que algún día yo me metí en alguna situación en la que no consulté a Dios. Gracias a su misericordia, escuche esto, después Él se encarga de mostrarnos que no lo tuvimos en cuenta porque nos empieza a ir mal. Ahí sí nos acordamos de Él, ¿verdad? Ahí sí empezamos a buscar dónde fue que fallé, qué fue lo que no hice, qué fue lo que no dije, por qué. No, sencillo, no lo reconociste a Él de primero, no lo tuviste en cuenta. Entonces, si usted se pudiera detener ahí, hermano, ya se dará cuenta que hay asuntos torcidos que Dios quiere enderezar. ¿Cuál es ese gran asunto torcido? No tenerlo en cuenta a Él. ¿En qué? Dice ahí, ¿reconócelo en qué? ¡Wow! ¡Wow! Esto es más que amplio, ¿no? En todo. Voy a viajar, voy a tener una conversación, voy a hacer un negocio, voy a ir al médico, voy a ir... Reconócelo en todo. ¿Y qué va a pasar? Si toda situación que yo voy a hacer se la encomiendo, la pongo en sus manos, ¿qué va a pasar con eso? Nosotros no hemos meditado en eso. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra propia opinión, en nuestra propia capacidad, en nuestra forma de enfrentar el mundo y de resolver situaciones que muchas veces nos fue bien. Porque esa es la verdad. Muchas veces hicimos las cosas de nuestra manera y ¿qué pasó? Nos fue bien. Entonces, cuando las cosas se resuelven a nuestra manera y nos va bien, sale un aire por acá y de por acá que nos hace sentir como los duros, ¿no? Los fuertes, los chachos. Y se nos olvida mirar para allá, que fue el que primero que todo nos permitió amanecer ese día, antes que nada. ¿Sí? Segundo, nos permitió hacer, nos permitió hablar, ver, pensar, nos permitió tantas cosas y jamás le reconocimos. Quiero contarle una historia que usted conoce. Aparece en el primer capítulo de Lucas. Un sacerdote del orden de los levitas llamado Zacarías entró a los oficios del templo a hacer su oficio como un sacerdote, es decir, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? ¿Se acuerdan? A ofrecer sacrificio por las debilidades y pecados de él y por las de todo el pueblo. Entra Zacarías y se le aparece un ángel del Señor. Y le dice: Zacarías, ¿han leído esa historia? La historia del anunciamiento de Juan, del nacimiento de Juan el Bautista. Le dice: ve, tu esposa va a quedar embarazada, va a tener un niño. Y él, ¿qué? Porque pues ya había avanzado de edad y ella era estéril. Resulta que hubo un momento de incredulidad que el ángel cantó, o que Dios cantó de Juan. Y por esa incredulidad, a Zacarías, Dios le dice a través del ángel: a partir de ahora vas a quedar mudo. Y yo me imagino el intento de hablar cuando salió de allá y la gente preguntándole. Y cuando le preguntaron por el nombre, tampoco pudo. El ángel le dijo el nombre del chico, ¿se acuerdan? Le llamará su nombre Juan. Y cuando le preguntaron cómo se llamará, ¿qué hizo? Tuvo que usar una tablita y escribir el nombre, no pudo hablar. ¿Por qué este ejemplo, hermanos? A mí me tocó ver con mis propios ojos un hombre muy millonario, muy rico, que gozaba de buena salud y que ya empezaba supuestamente a los 86 años que tenía a querer empezar a distribuir todo entre sus 14 hijos, pero de la noche a la mañana quedó sin voz y no sabía escribir. Así que ahí no se supo nunca nada de lo que él quería distribuir. ¿Cuántas cosas se habrán perdido? No sabe. El ejemplo lo colocamos, hermanos,
Porque nosotros no somos dueños de nada. Si Dios ahora mismo decide que nos quedemos mudos, nos quedamos mudos. Si Él decide que nos quedemos ciegos, nos quedamos ciegos. ¿Cuántas veces ha pasado también? O que nos quedemos sin caminar. O que nos quedemos incluso a veces sin ningún movimiento en el cuerpo. No hemos pensado nunca en eso. Y por eso el escritor de Proverbios está diciendo, reconócelo. O sea, hay un llamado enorme a nosotros, hermanos, en esta mañana, de parte de Dios. Y es que, escuchen, muchas cosas están torcidas en nosotros por una sencilla razón. No lo estamos reconociendo. No estamos postrándonos delante de Él a encomendar, por lo menos, que vamos para Multiplaza, por decir algo. ¿Sí? No oramos cuando salimos siquiera a llevar a los niños al colegio. No lo reconocemos. Y preguntará de pronto nuestra mente un poquito tendiendo a lo espiritual, ¿para todo eso hay que orar? Bueno, sería bueno reconocerlo en todos nuestros caminos, dice el Espíritu Santo acá, ¿no? Es un consejo bastante loable, bastante prudente. Hay algo acá, hermanos, que lo vamos a conectar con toda esta idea, y está en el versículo 19. Observe este versículo detenidamente. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con... Ok, tal vez usted no tenga ni yo tampoco la capacidad de ahora mismo ver toda la naturaleza que Dios creó. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, es impresionante cómo hizo cada situación, ¿verdad? Cómo le permitió a cada ser creado su sistema de alimentación, su respiración, su forma de reproducirse tan perfecta, de una manera, hermanos, que jamás va a equivocarse nada de lo que Dios creó. Una planta, una semilla, un animal, nunca se va a equivocar en la orden que Dios le dio. Siempre lo que estas criaturas hacen corresponde a esa sabiduría con que Dios lo hizo y corresponde a esa inteligencia, más allá de que el hombre haya intervenido. Porque el hombre ha intervenido, pero una cosa, hermano, el hombre intervino con su sabiduría y su inteligencia en la creación, y ¿sabe qué ha logrado? Causarse daño a sí mismo, ¿verdad? Porque todo lo está destruyendo, todo lo está acabando, todo lo está contaminando, y los efectos, ¿quién los está padeciendo? Pero la sabiduría y la inteligencia de Dios, hermanos, son amplias. ¿Por qué tocamos este versículo? Porque si usted se pregunta, ¿por qué tengo que reconocerlo? Porque en él está toda la fuente de toda ¿qué? Sabiduría, y toda la fuente de toda inteligencia. Entonces, vamos a un puntito sencillo. En estos días ocurrieron algunas cosas y personas que quieren conversar con uno con problemas encima. Y hablamos con un caballero que no sabía cómo resolver su situación en la parte legal, en la parte familiar, en la parte económica. Y hay cosas, hermanos, que uno desde el punto de vista legal a veces no conoce. Y hay cosas que financieramente a veces tampoco conocemos. Pero hay un punto que nos falla. Y el hermano que aconsejaba al otro hermano, a la otra persona, dice, usted lo que necesita es algo. Usted lo que necesita es sabiduría de Dios. El hombre se queda y me cuentan que dice, bueno, ¿verdad? Para enfrentar esto, para lo otro, ¿y qué tal la sabiduría de Dios? Y le dice el hermano que le está hablando, ensaye porque ya que le va bien. Ensaye con la sabiduría de Dios a ver cómo le va. Ensaye reconociéndolo. Y la verdad, hermano, nosotros vivimos enfrentando cada día situaciones difíciles. Situaciones que llega un momento en que nuestra mente no encuentra por dónde. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y la sabiduría de Dios para qué es? No está a disposición nuestra. La inteligencia de Dios no está a nuestra disposición. El poder de Él, sabiduría, inteligencia, poder, conocimiento, su palabra, todo está a disposición nuestra. ¿Sabe qué hace el ser humano?
se busca a otro ser humano en la misma condición o a veces en una peor. Otros más sabios buscan a un psicólogo. Otros van a donde los que adivinan, ¿sí? A los que leen la mano, la carta, tantas cosas. Y aquí hay un libro, hermano, solo Proverbios, donde está un caudal, una fuente divina, hermosa, que cada versículo, hermano, tiene un potencial de sabiduría inigualable. Cada versículo. Usted lee un versículo de Proverbios y como mínimo lo pone a pensar. Como mínimo. Lo pone y le ayuda a pensar. Pero nosotros, hermanos, nos estamos rodeando, como dice el mismo escritor de Proverbios, quiero que lo leamos en el capítulo 1. Cuando desechamos el reconocer a Dios, que Él es la fuente de sabiduría, ahí en el capítulo 1, varias veces lo hemos leído, versículo 29 al 32, y esto para todos, chicos, jóvenes, casados, casadas, padres, abuelos, nietos, todos. 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios, o sea, de tu propia opinión, de tu propia manera de pensar. Ahora mira el otro versículo. Porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿A quién me acerco yo a pedir un consejo? ¿Cuál es la fuente que yo uso o a la fuente que acudo cuando de mi problema se trata y yo quiero resolver? ¿Cuál es esa fuente? El amigo, la amiga, la que no me va a decir nada, la que no se va a enojar conmigo. ¿Quién es la fuente? ¿Sí? Entonces dice, y comerán del fruto de su camino. Entonces, volviendo, hermanos, al capítulo 3, ahí al versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Vamos a pasar a ese punto. ¿Cómo reconocerlo en todos nuestros caminos? Ya mencionamos algo, pero vamos a usar un ejemplo grandísimo, muy grande. Dos ejemplos vamos a usar. El primero aparece ahí en Job. Antes de los Salmos, una expresión muy conocida, y luego de Job, vamos a un ejemplo que nos va a ayudar un poco más primario. Capítulo 1 de Job. Versículo 21. Vamos a leerlo con el 20, por favor. Creo, hermanos, que conocemos la historia de lo que le acaba de acontecer a Job, ¿verdad? Perdió todos sus animales. ¿Qué más? Todos sus criados, sus hijos. ¿Sí? Y él dice en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y reconoció a Dios. Reconócelo en todos tus caminos, en medio de la adversidad. Versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volví allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos ocurre algo que no nos gusta, que va en contra de nuestra voluntad? Tenemos miles de reacciones. Una de ellas es ¿por qué? ¿Verdad? Esa preguntita, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Sí? Ahora que más me estoy acercando a Dios es que me va a venir esto, entonces yo como que más bien, y tomamos decisiones no parecidas a las que tomó Job. La decisión de Job fue ¿cuál? Adorarlo. ¿Sabe una cosa? Otro ejemplo así, abuelo de pájaro, David.
David tuvo un montón de problemas que incluían pecados. Pecados que ninguno de nosotros ha cometido el 10% siquiera. Y cuando David estaba metido en tantos problemas y en tantos pecados, en vez de salir corriendo, ¿qué hizo David? Buscó a Dios. Fue cuando más oró, fue cuando más dobló rodillas, fue cuando más ayunó. Reconócelo. ¿Por qué, hermano? En medio de todo, en todos tus caminos, atención a esto. Usted lo sabe porque usted lo ha leído. ¿Quién no ha leído aquí Romanos 8:28? ¿Se acuerdan? Mas sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué tenemos que reconocerlo, hermano? Porque Dios puede hacer, grábeselo bien, escúchelo bien, Dios puede hacer de una cantidad de errores tuyos, no para que los cometas, sino los que has cometido ya. Dios puede tomar todos esos errores, todos esos problemas y voltearlos y hacer totalmente un bien para ti. Le ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado mucho. Errores, los que quieran. Y Dios les da una vuelta impresionante, pero ¿sabe cuándo Dios les da la vuelta? Cuando usted va a los pies de Él a reconocerlo. Cuando usted va a los pies de Él a hacer lo que hizo Job, a adorarlo. A no atribuirle a Dios despropósito contra lo que me está ocurriendo. No, a glorificarle, a darle gracias y a decirle, Señor, bueno, si lo que me está pasando es producto, es consecuencia de algún error, lo asumo. Porque yo fui el que cometí el error, yo fui el que pequé. Nadie más tiene culpa de mi pecado. Así lo asumió David, ¿se acuerdan? Cuando dijo, a causa de mí, pecado. Y cuando lo reconoció, Dios lo perdonó y lo levantó. El otro ejemplo que les decía, hermanos, entonces, no soltando la idea que acabamos de mencionar, la vamos a retomar. Aparece en Nehemías, capítulo 1, también lo hemos leído en 2 ocasiones hace rato. En Nehemías, capítulo 1, al 3, leámoslo completo, hermanos. 1 al 9, completico para que la idea sea clara. Y está ahí antes de Job. El libro que está antes de Job es Nehemías, si no estoy mal. Así, estaba Esther. Job, hacia atrás Esther y luego Nehemías. Bien. Nehemías 1 al 9. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Tenemos? Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Y sus paredes, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, atención a la reacción, hermano. Atención a cómo es que debemos reconocerlo. Y a cómo no reaccionar, porque estamos acostumbrados a tener otras reacciones, ¿verdad? Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hubiera hecho uno de nosotros? Casi siempre renegar, a buscar culpables, a buscar, bueno, ¿qué sería lo que pasó? ¿Quién fue el que? ¿Sí? No. Llorar, ayunar y orar. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. Importante esta palabra. Y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, aquí está, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos
cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren la reacción de Nehemías y todo lo que hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Oró, ayunó, y en su oración lo primero que hizo fue ¿qué? Confesar. Y no dijo: es que esta gente tan pecadora que es. No, yo y la casa de mi padre. ¿Dónde está, hermanos, el dato de partida para empezarlo a reconocer? Cuando nos concentramos primero que todo en mi propio error, en mi propio pecado. Y lo confieso. Aquí hay algo en el 8 que a mí personalmente me da temor. Porque el pecado, según el versículo 8, es el que hace que se disperse el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Cuando hay pecado en una congregación, el pueblo se dispersa. Pero cuando todos acuden el llamado al arrepentimiento, dice: aunque la dispersión haya sido lejana, ¿qué hace Dios? Si nos arrepentimos, nos vuelve unidos. Como familia, como hermanos, como iglesia, como sea. Pero el dato, hermanos, que estamos mirando es reconocerlo. Y en este versículo, a partir del reconocimiento de nuestro propio pecado. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce lo que cosas que estás viviendo, cosas que te están pasando, no tienen nada que ver con lo que tu familiar, tu tío, tu hijo, no. Empecemos por nosotros mismos. Reconócelo y no seas sabio en qué. Porque nuestra propia opinión siempre nos va a decir que otro es el culpable, que otro es el del problema, que aquí, que allá. No. Volvamos a retomar la idea de Job entonces si tomamos a Job, a David cuando pecó y ahora a Nehemías, tenemos 3 ejemplos que nos están invitando a un solo detalle, y ese detalle se llama humillación. ¿Sí? Humillarnos ante quién, ante Dios. No buscar, hermanos, a nadie que no sea alguien que nos pueda ayudar. No ir a otro que no tenga sabiduría de Dios, porque no nos va a ayudar y no estaremos reconociendo a Dios. Lo ideal, hermano, en primera instancia, cualquiera que fuere tu situación, es ir a Dios, ir a Él, allá, a reconocerlo. Dice el versículo 5 de Proverbios 3: fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía en Él plenamente, que te va a escuchar. Mire lo que le dijo Nehemías. ¿Qué le dijo Nehemías? Esté atento tu oído ahora, para oír la voz de tu siervo. ¿Sí se dieron cuenta? Dígale eso a Dios. Señor, abre tu oído, escúchame por favor, te va a escuchar. Entonces reconócelo confiando en que Él tiene toda la disposición para escucharte. Toda, hermano. Nunca. ¿Qué es lo que pasa con Él? Nunca rechaza ¿qué? Un corazón. Nunca. Entonces usted va humillado delante de Él y le reconoce su propia situación y lo reconoce a Él como el sabio. Escuche esto: todo lo que te acontezca, que usted no lo está entendiendo o no lo entiende, son maneras sabias de Dios para lograr en ti que te humilles. Uno no lo entiende, ¿sí? No estoy hablando, Dios no está hablando aquí de lo que en los problemas que uno mismo se mete, porque Pedro dice: si alguno parece como cristiano, glorifica a Dios, pero si es por entremeterse en lo ajeno, por eso por lo otro, no. 1 Pedro 4 del 14 en adelante. ¿Listo? Entonces reconózcalo, hermano, empezando por ese detalle, por el hecho de reconocer su propio
pecado, su propia situación. Vaya convencido de que Él lo va a escuchar, de que Él lo va a entender, de que Él lo va a comprender. Hebreos 4, 14 al 16, lo puede leer si quiere. Sí, le va a perdonar, le va a derramar toda su misericordia, todo su socorro, lo va a levantar con fuerzas, así usted no la sienta. Porque definitivamente cuando uno viene mal no siente fuerzas, ¿no? Y Él lo va a levantar. Ahora, ¿cómo dice aquí? Volvamos al versículo 6 de Proverbios 3. Entonces, ¿qué está diciendo? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar entonces? Ahora sí la cogimos bien, no sé. ¿Y Él qué va a hacer? Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él. Entonces, cuando hago todo esto que ya hemos dicho, que le confieso, que me humillo, que me postro, que le pido perdón, entonces Él va a empezar a enderezar, ¿qué? 2, una vereda. También, si lo reconozco en todo, Él va a enderezar, ¿qué? Todo. ¿Cómo? Déjenselo a Él. Él lo va a hacer. Convencido se lo digo, hermano, Él lo va a hacer. No sé explicarle esta parte. No hay una forma de explicarle cómo lo va a hacer Él, pero Él lo va a hacer. Así que esa situación difícil, igual nuestro hermano, esa situación difícil, Él le va a poner un direccionamiento si usted lo reconoce. Esa situación difícil con el hijo, con el papá, con la mamá, con la esposa, con el esposo, con el familiar, con Él la va a enderezar si usted lo reconoce y confía en Él. Olvídese, vamos a terminar con esta idea, olvídese de su propia opinión, olvídese de su propia capacidad, olvídese de su propio conocimiento, olvídese de usted en cuanto a las capacidades que usted tenga y más bien humíllese ante Él, que Él es el único que tiene que Él es el único que tiene la sabiduría, el único que tiene el poder, el conocimiento, la inteligencia, y que usted a partir de ahora, escuche esto, y que usted a partir de ahora va a depender de esa sabiduría. Si usted lo hace así, Él lo va a ayudar. Dice, enderezará tus caminos, o tus veredas. Pero te da una ñapa ahí en el versículo 7. En el versículo 7 te está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, más bien que teme y apártate. Entonces, vamos a retomar lo que dijimos al principio para ir terminando. Al principio dijimos, hermanos, recuerda, la vida que tú tienes, el hogar que tú tienes, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, nada de eso es tuyo. Entonces, en cada uno de estos miembros de la familia que mencionamos, tu trabajo, tu negocio, tus entradas, tienes que reconocerlo. Tienes que ir, escuchen, así, no hay otra. Y si no, mira el ejemplo de Nehemías, y si no, mira el ejemplo de Job, tienes que ir de rodillas ante Él. ¿Qué hizo Job? Se postró. A reconocer que lo que tienes es de Él, y que lo que no tienes, que lo que no has logrado, es porque no lo has reconocido. ¿Sí? Empieza a reconocer en el título que obtuvo tu hijo, ¿sí? Empieza a reconocer en el negocio que lograste una buena ganancia. Empieza a reconocer en lo bien que le está yendo a tu hija, a tu hijo. Empieza a reconocer en lo bien que están tus padres. Empieza a reconocer en todo, en todo. Y si todo lo que acabo de decir es todo lo contrario, que está mal, también reconócelo. Reconoce lo que estamos mal porque no lo hemos reconocido, valga la redundancia. Reconócelo en todo, hermano. Cada acción que vayas a hacer, pon en las manos de Él. ¿Le ha pasado algún día que tenía todo planeado para algo y se le cayó todo? Y después uno reacciona, ve, yo no había orado por esto. Y a veces uno se ha orado, pero no lo suficiente. ¿Sí? A veces uno se ha orado, pero no se ha dado cuenta si eso no es la voluntad de Dios. En todo esto, hermano, hay que reconocerlo. Termino con el más grande de todos los ejemplos. El de Jesús. ¿Cómo lo reconoció? Allá en el Getsemaní, cuando estaba pasando por el momento más crítico, más cruel, ¿qué hizo Él? En su oración dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta... Mire esas palabras, si es posible. Y lo hemos compartido, ¿verdad? No le dio una orden a Dios.
Pero no se haga, ¿por qué esa expresión no como yo quiero? Porque estaba en la carne. Y parece que la carne no estaba tan, no estaba tan convencida de llegar a la cruz. Sino como tú quieres. ¿Y qué era lo que quería nuestro soberano creador? Que el sacrificio de la cruz se llevara a cabo. Eso es lo que él quería. Así que le tocaba ir. Pero ahí en esa expresión, hermano, en ese ejemplo, tenemos el más alto reconocimiento que un ser humano haya hecho a la grandeza del creador. No hay mayor ejemplo que ese. Por eso dice, se humilló hasta la muerte, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Entonces, si esas fueran nuestras palabras siempre de todo corazón, fíjate en Jehová de todo corazón, Señor, si es tu voluntad, permíteme un trabajo, permíteme esto, permíteme ir aquí, permíteme ir allá, el martes voy para tal parte, pero Dios todavía no lo sabe. Lo sabe porque Él sabe todo, más no porque tú le contaste, ¿verdad? A veces le contamos como para informarle, no para pedirle permiso. Ay, ay, ay. Así hacen los hijos. Papá, voy para aquí, para donde mi amigo. Señor, voy el lunes para tal parte. Señor, vamos a... Sí, ¿cómo? No me lo has pedido. ¿Y es que Dios es exigente de esa manera? No. Nosotros necesitamos depender de Él. Esa es la idea. Somos muy torpes, somos muy frágiles, hermanos. La vida nuestra, hermanos, en un segundo se puede desvanecer. Así como colocábamos el ejemplo de Zacarías. Quedó mudo, hermano. ¿Por qué? Por no reconocerlo. Entonces, hermanos, es bueno empezar en esa tarea de hacer su voluntad. ¿Cuál? De tenerlo en cuenta en todo. De no apoyarnos en nuestra capacidad, en que yo sé, en aquí, no. Si Dios quiere, mañana voy a hacer esto. Si Dios permite, haré este negocio. Si Dios me lo aprueba, si Dios me bendice, si Dios me ayuda. Así dice Santiago. ¿Lo han leído? 4:13. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿lo quieres reconocer en todos tus caminos? Amén. Dios los bendiga.